¿Puede haber hogares o matrimonios perfectos? Pues a muchos les parecerá imposible, a otros soberbio, atrevido, y muchos responderán con un contundente no a esta pregunta y hasta pensarán que es osado decir que sí, con el argumento de que en la Biblia no se menciona un solo hogar perfecto, que todos tuvieron defectos y pecados. Pero ¿sabes qué? Tengo que decirte que en la Biblia sí encontramos hogares perfectos. Y no solamente uno, dos, hay más de 3 o 4, y si hacemos un estudio juicioso seguramente vamos a encontrar muchos más. Pero ¿qué hacer para que nuestro hogar lo sea? Bueno, vamos a mirar los ejemplos. El primero está allí en Génesis 1:27, cuando dice que Dios creó a Adán y Eva y los creó a su propia imagen y semejanza. Pero el versículo 21 dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. ¿Y qué quiere decir que es bueno en gran manera? Pues que cada cosa era perfecta en su clase, que cada ser respondía a la meta fijada por el Creador y que estaba aparejado para cumplir el propósito de la creación. Así que la aplicación de este término bueno a cada cosa que Dios había hecho y la repetición de la palabra con el énfasis en gran manera al fin de la creación, con el hombre por supuesto como su corona y gloria, indican que nada imperfecto había salido de manos de Dios, que la naturaleza del hombre estaba en armonía con la voluntad de Dios, que su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Eso era en el Edén. ¿Y será que hoy día no podemos hacer lo mismo? Romanos 2:12 dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que este versículo enseña que la mente renovada entra en sintonía con la voluntad de Dios. Patriarcas y profetas dicen que los afectos de Adán y Eva del primer matrimonio eran puros, que sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, que ellos eran santos y eran felices de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Podemos tener hogares perfectos, matrimonios perfectos, en la dimensión humana, por supuesto, cuando obedecemos la voluntad de Dios, pero cuando nos apartamos de Él, pues es imposible, y es cuando empiezan los conflictos, los divorcios y las separaciones. Incluso el libro de Patriarcas y Profetas nos sigue diciendo que Él salió de las manos de su Creador, perfecto no solamente de carácter mental, espiritualmente, sino físicamente. Nos habla de la perfecta simetría que tenía Adán y Eva. Nos habla del tinte rosado que tenían sus mejillas y de esa luz que brillaba en sus ojos, porque estaba en armonía con Dios. Nos habla acerca de sus pensamientos, que eran puros, y todos los designios de ellos eran santos, pero por la desobediencia todas las facultades de ellos se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Y su naturaleza quedó tan debilitada como la nuestra por la transgresión, que ya no pudieron, ni ellos ni nosotros, por nuestras propias fuerzas, resistir el poder del mal. Como ellos, nosotros somos hechos cautivos por Satanás, y hubiéramos permanecido así para siempre, tanto ellos como nosotros, si Dios no hubiese intervenido pues de la manera tan especial como intervino. ¿Saben? Dios ordenó que hubiera perfecto amor y armonía entre los que contraigan matrimonio. Tener amor, pero amor de Dios, no el amor humano, porque el amor humano es egoísta, es interesado. Ese amor de Dios es saber soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero, no ser egoísta, no enojarse, no guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, sino más bien de la verdad. Es que tener amor es esperarlo todo, es soportarlo todo. Es un amor que nunca va a dejar de existir, el amor de Dios. Porque el amor humano sí es amor. Puede ser un amor puro, pero acaba, porque no se alimenta de la fuente del verdadero amor. Así que el gran error de Adán y Eva, como el de nosotros, es apartarnos de la voluntad del Creador, es desobedecer sus leyes. Cuando las empezamos a obedecer, el amor regresa, la armonía regresa, y podemos vivir en esta tierra como si estuviéramos viviendo en un Edén. Nuestros hogares serán perfectos. Ahora, recuerda que perfecto no quiere decir que no hay conflictos. Ausencia de conflictos no es perfección.
siempre los va a ver. Ese fue el primer hogar. Hablemos de otro hogar perfecto, después de la caída, después del pecado. Y ese hogar lo podemos analizar allí en Job, el capítulo 1, donde dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que este hombre era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí dice perfecto. Y un hombre perfecto hace las cosas de manera perfecta. Pero muchos van a decir, no, es que es imposible, no hay ningún ser humano que sea perfecto, solamente Dios lo es. Pero sabes que cuando escuchamos esto, decimos esto, parece que es una excusa para no actuar bien, para no vivir una vida impecable como Dios quiere que la vivamos. Y es que precisamente la palabra de Dios nos ordena, allá en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si fuese imposible esa perfección en la dimensión humana, repito, el Señor no nos hubiera dicho eso. ¿Para qué? Si es imposible. No, Jesús mismo lo dijo. Ahora vámonos unos cuantos siglos más adelante. Veamos otro hogar perfecto que está en la Biblia. Y es el hogar de José y María. En Mateo, en Lucas, está el relato así bien explícito, bien detallado de este hogar. Pero también el libro El deseado de todas las gentes de Ellen de White nos dice que Jesús pasó su niñez en una aldea de montaña. Dice que no había en la tierra un lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio, dice, para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto todas las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Así que este relato hasta aquí nos enseña que no depende del dinero, de muchas comodidades, de las circunstancias que nos rodean para tener un hogar perfecto. El relato nos sigue diciendo que es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años, que poco habla la Biblia, pero este libro que les menciono sí detalla un poquito más la vida, los primeros años de Jesús. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dice que su inteligencia era viva, que tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Nos dice que las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. ¿Será que nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos de esta manera? ¿Será que entre los esposos no puede haber esta misma disposición? La disposición especialmente a ser amable como Jesús. Dice que sus manos voluntarias siempre estaban listas para servir a otros y que revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Este es un buen ejemplo para nuestros hogares, para nosotros como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Ser firmes como una roca y revelar la gracia y la cortesía desinteresada, que es lo que no hacemos. Tú dirás, bueno, pero es que era Jesús. Ok, pero te repito, el mismo Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, ¿qué hacía la madre de Jesús? Pues nos dice que con profundo interés ella miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Dice que ella con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de ese niño que no tenía otro padre que Dios. ¿Será que las madres de hoy día no pueden educar a sus hijos con la sabiduría del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Las madres se tienen que colocar en las manos de Dios para que ese niño se asemeje lo más cerquita al mismo carácter de Jesús. Sabes que desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. Dios había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad, su grandeza, especialmente la forma como se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Mediante los cantos, las oraciones, las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Y los padres debían enseñar a sus hijos que hay una ley de Dios. Debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios simplemente es una expresión de su carácter. Y que pues al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Eso es posible y debemos hacerlo nosotros también. Para que nuestros hogares
marchen bien. ¿Te acuerdas de la pregunta hecha durante el ministerio del Salvador? Los fariseos dijeron, ¿cómo sabe este de letras no habiendo aprendido? Y esto no indica que Jesús no sabía leer, sino simplemente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Porque delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. Él, que había hecho todas las cosas, él mismo estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, en el mar y en el cielo. ¿Será que nosotros no podemos hacer lo mismo? Entrar en ese contacto íntimo y estrecho con Dios por medio de la naturaleza, por medio de las lecciones de la Biblia, a dejarnos instruir y guiar por el mismo Dios. Eso es lo que quiere el Señor, pero desafortunadamente nos dejamos guiar por lo que dice cualquier otra persona, cualquier otro youtuber, influencer, etc. El Señor Jesús adquiría conocimiento científico de la propia naturaleza, pero ¿cuán alejados estamos de la naturaleza? Vivimos en una selva de concreto, donde no podemos estudiar ni las plantas, ni los animales, el carácter de los hombres. No podemos enseñarnos ni enseñar a nuestros hijos a dominar nuestro propio carácter, desafortunadamente. Jesús nos dice que continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Todo en la naturaleza nos permite una enseñanza para mejorar y cambiar nuestro carácter. ¿Qué es lo que quiere el Señor para que nuestros hogares marchen de la mejor manera? El niño de hoy, si recibe instrucción desde muy temprano, son en las instituciones del sistema. No es el hogar su primera escuela, ni sus padres sus principales maestros. Desde la misma cuna, las pantallas luminosas están capturando la atención del bebé y todos estos algoritmos invisibles están moldeando el pensamiento del niño. Aprende antes a deslizar el dedo sobre un dispositivo que a escuchar una voz pausada que le hable de principios eternos, desafortunadamente. Las primeras lecciones para los bebés, para los niños de hoy en día, no provienen de labios de una madre reflexiva, sino de contenidos fragmentados y rápidos, luminosos, desprovistos de trascendencia para la vida. Y las palabras que el bebé empieza a recibir no proceden de ningunos rollos, ni de la Biblia, ni de la lectura de estas preciosas enseñanzas, ni de sabiduría probada por generaciones, sino las recibe de mensajes fugaces, diseñados para entretener más que para formar. Y estos niños, al pasar de la niñez a la adolescencia, frecuentan intensamente en las escuelas modernas, donde se valora la información por encima de la sabiduría y el rendimiento por encima del carácter. Es en estas escuelas, en estas instituciones, donde aprende a competir, a destacar, a acumular datos, pero rara vez se le enseña a discernir, a servir o a contemplar. La pregunta que se formula en estos días es no cómo sabe de letras, sino qué título posee, qué certificación lo respalda, qué sistema lo avala. El saber ya no se mide por la profundidad del pensamiento ni por la coherencia de vida, sino por las credenciales y los títulos externos que puede tener colgado en la pared. Los niños de hoy en día, los jóvenes, los adolescentes, aunque saben leer, escribir, manejar complejas herramientas tecnológicas, su desconocimiento de las escrituras y de las leyes morales solamente revelan cuán poco tiempo dedican al estudio de la verdad que transforma el alma. Por eso cuando se casan, estos matrimonios están destinados al fracaso, porque no entienden nada de las leyes del ser humano, nada de las leyes del cuerpo, de la mente humana. Desafortunadamente, delante de los hijos de hoy día no se extiende una gran biblioteca de las obras de Dios, sino un océano de información digital desordenada. Rara vez contemplan la naturaleza como maestra. La observa, sí, pero cuando lo hace es a través de pantallas. No estudian los niños de hoy, los jóvenes, los adolescentes, el lenguaje silencioso de las plantas, de los animales, los cielos, sino estadísticas, gráficos, teorías desligadas del Creador. Así que este conocimiento científico que adquiere, aunque es vasto, suele estar separado de la reverencia y del propósito de beneficiar a otros. Así es imposible tener hogares perfectos. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la perfección? Primero, a la luz de la Biblia tenemos que explicar qué es perfección.
Y esta palabra proviene del griego teleios, que quiere decir acabado o completo, el que ha alcanzado la meta. Es decir, proviene del vocablo telos, que es fin, cumplimiento o límite. Es que en la literatura griega se emplea la palabra teleios para describir a las víctimas perfectas para el sacrificio, o los animales ya crecidos, o los seres humanos adultos, maduros, profesionales, bien preparados, bien calificados para su trabajo. Eso es perfección. Y Pablo habla de los teleioi en plural y al mismo tiempo comprende que hay nuevas alturas que alcanzar y que él mismo no ha alcanzado la perfección final. En el Nuevo Testamento se emplea la palabra teleios para describir a hombres que son física e intelectualmente maduros. Tú lo puedes encontrar allí en 1 Corintios 14:20 o en Hebreos 15:14. Con referencia a la palabra tam, el equivalente hebreo está en Job 1:1. Job, varón perfecto. Jesús no habla de una impecabilidad absoluta en esta vida. No, porque la santificación y la perfección es una obra progresiva. Es decir, ejemplo, cuando nace un bebé, tú lo miras de pies a cabeza y dices, este niño es perfecto, tiene las manitos perfectas, los pies, el cuerpo, la cara, todo es perfecto. Pero ¿cómo podemos decirle perfecto a un bebé, a un niño, a un ser humano que no habla, que no camina solito, que no come solito, que no tiene cabello, que no tiene dientes? Pero es perfecto, pero alcanza la perfección en la medida que madura y se hace un hombre que ha desarrollado todas las facultades mentales, emocionales, físicas, espirituales. Ese es el varón perfecto. Eso es perfección. Nosotros somos bebés espirituales, somos perfectos en sí porque el Señor nos hizo perfectos. Que nos apartamos de los mandatos, de la voluntad de Dios. Por eso no somos tan perfectos o no somos perfectos como Dios quiere, pero en la medida que nos acercamos a Cristo, empezamos a ver ese ideal supremo y perfeccionamos nuestro carácter. Así que recuerda, la perfección, la santificación es una obra progresiva, porque es que muchos judíos se esforzaban como arduamente para ser justos mediante sus propios esfuerzos, para ganarse la salvación como muchos hoy día por sus propias obras. Pero en ese minucioso legalismo prestaban tanta atención a los detalles diminutos de la letra de la ley que perdían completamente de vista el espíritu de la ley, como lo dice Mateo 23:23. En el Sermón del Monte, Cristo procuró desviar su atención de la cáscara al trigo. Habían convertido la ley en un fin en sí misma, algo que debía guardarse porque sí, y habían olvidado que su propósito era que levantara la mirada a los elevados ideales de supremo amor a Dios y amor altruista para los prójimos. Eso era el verdadero amor. Esa era la verdadera perfección, el amor al prójimo, pero más aún el amor hacia los enemigos, servirlos, atenderlos. Eso es perfección. Algunos rabinos enseñaban que injusticia consistía en tener en la cuenta de uno en el cielo más acciones buenas que acciones malas. Es importante notar la relación entre Mateo 5:48 y 5:45. Que dice, porque el ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos equivale a ser perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia está llena de versículos donde nos dice cómo alcanzar esa santificación, esa perfección que nos acerca a ese carácter de Cristo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto quiere decir que la mente enfocada en Dios vive en armonía y en paz. Filipenses 2:5 también dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es un llamado directo a pensar como Cristo, en perfecta armonía con el Padre. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí nos está mostrando y diciendo, orienten su mente y sus pensamientos a Dios y sus principios, no en este mundo, no en las culturas mundanas, no en las costumbres, no en los argumentos, no en las tradiciones de los hombres, porque no vamos a poder alcanzar las alturas elevadas que Dios quiere que alcancemos. 1 Corintios, un versículo que me encanta, 2:16 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto
está afirmando que en Cristo es posible tener una mente alineada con Dios. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto significa que los creyentes, los cónyuges, las familias, deben mostrarse mutuamente una humildad voluntaria y respeto, reconociendo siempre la autoridad de Dios y tratando a los demás como superiores. No por obligación, sino por amor y reverencia a Cristo, que es lo que lleva a servir y cuidar al prójimo en lugar de estar buscando siempre nuestros propios intereses. Esa palabra someterse, someteos, que tan poquitico nos gusta, significa ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro, servir y cooperar. No de forma forzada, sino como un acto de amor y servicio, reflejando a Cristo. Ahora dice unos a otros. No es la esposa al esposo, sí, pero también el esposo a la esposa, dice unos a otros. Y aquí se aplica a todos los creyentes, sin importar roles, jerarquías, sino más bien fomentando la unidad y el servicio recíproco. Cuando nosotros entendemos bien estos versículos, empezamos a ver y a decir, es posible tener un hogar perfecto, es posible vivir en santidad, es posible vivir en obediencia a la voluntad de Dios, es posible vivir en paz. Conflictos habrán. Perfección no quiere decir ausencia de conflictos, pero lo importante es cómo los vamos a enfrentar. ¿Y cómo es? Con respeto, con reverencia hacia Dios, que nos impulsa a actuar correctamente, siempre hacia los demás y hacia Dios mismo. Tenemos que actuar siempre con humildad, estimando a los demás como más importantes que nosotros mismos, pero hacemos todo lo contrario, nos creemos más importantes que los demás, y por eso exigimos y protegemos tanto y cuidamos tanto nuestro yo. Pero cuando entendemos estos versículos, no, nos vamos a someter una sumisión que es evidencia de estar lleno del Espíritu, lo que nos va a capacitar vivir de esta manera. El libro Hogar Cristiano nos dice que un hogar puede ser un pedazo de cielo en la tierra, cuando cada miembro permite que el amor de Dios gobierne el corazón. El hogar puede ser un pequeño cielo en la tierra si en él mora el Espíritu de Cristo. Por eso todos los días debemos convidar a Jesús, invocar su nombre, procurar obedecerle hasta que lo logremos. Es que la perfección definitivamente comienza en el corazón humano, y esta perfección que Dios pide no es sin pecado, sino madurez espiritual y un amor pleno. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos llama a ser pacificadores en vez de ser conflictivos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Por eso es que estos dos se oponen entre sí, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Pero si somos guiados por el Espíritu, dice, no, ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿cuáles son esas obras de la carne? Que son las que debemos evitar cuando estamos bajo la influencia del Espíritu, y que son las que nos llevan a tantos conflictos, que son adulterio, ahí los menciona, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira que este primer versículo se refiere a pecados sexuales tan comunes hoy día. Pero también nos habla de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Cuántos conflictos en las casas, en los hogares hay por estos deseos de la carne? Pero cuando estamos en el Espíritu, eso va a desaparecer. Va a desaparecer, y en vez de eso va a entrar los frutos del Espíritu, que es amor, pero amor que emana de Dios, porque el humano se acaba. Gozo, vamos a estar contentos en todo momento. Va a haber paz, paciencia, benignidad, va a haber bondad, va a haber fe, mansedumbre, templanza. Así que un hogar donde cada miembro busca la paz, ora, se humilla ante Dios, está alcanzando esa perfección que el cielo aprueba. Así que el secreto de la verdadera unidad en el matrimonio, en la familia, no es la diplomacia, no es la administración, no es el esfuerzo humano, sino la unión con Cristo. Tenlo presente. Mientras no invitemos a Cristo a nuestro hogar, va a seguir habiendo conflictos insoportables, irremediables. El amor es el vínculo perfecto. Por eso Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
No sigue hablando como con esa palabra que a veces queremos evitar, porque no queremos ser perfectos, porque queremos seguir con nuestras costumbres antiguas. Así que recuerda que el amor cristiano no es sentimentalismo, es sacrificio, comprensión, perdón. El esposo ama como Cristo ama a la iglesia, y la esposa respeta y apoya a su esposo, y los hijos obedecen a sus padres en el Señor. Tan facilito como eso. Esto está ahí resumido en Efesios 6:1 y en Efesios 5:33. Así que donde quiera que reina el amor de Cristo, hay paz y armonía. Y cuando el amor gobierna, los errores no destruyen, los conflictos se resuelven y todas las heridas sanan. ¿Cuántas personas andan por ahí? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos esposos? ¿Cuántos hijos llenos de heridas que no sanan, sino que al contrario cada vez están sangrando más y más? Es que el hogar perfecto es ese campo de preparación para el cielo. Es la primera escuela del carácter, porque es allí donde se aprende paciencia, dominio propio, fe, servicio. No existe un hogar sin pruebas, sin dificultades, pero ten en cuenta que esos conflictos y esas pruebas son parte del proceso que te van a purificar y te van a fortalecer. Así que recuerda que cuando Cristo mora en el corazón, el hogar resplandece con su amor. Hay ternura, hay comprensión, hay paciencia, hay gozo. ¿Deseas que tu hogar sea un reflejo del cielo? ¿Te gustaría invitar hoy, aquí y ahora a Cristo para que reine en tu familia? ¿Sabes? Cristo honró las relaciones matrimoniales al hacerlas un símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo, la esposa de la iglesia. Como escogida por Él, dice, toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. Quiere decir, es perfecta. Pero solamente la presencia de Cristo puede hacernos sin mancha. Puede hacernos felices a los hombres, a las mujeres. Solamente Cristo puede transformar esas aguas comunes de la vida en un vino celestial. Y así es como el hogar viene a ser un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. Dios quiere en la actualidad exactamente lo que requirió Adán en el Edén, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. Dios dio a su Hijo para que muriera por el mundo, pero Él no murió para abrogar la ley, que era santa, justa y buena. No lo digo yo, lo dice la Biblia.